¿Listo? Listo, Va que va. ya está. Hola a todos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito. Estoy muy contento de poder decir que hoy tengo un invitado muy especial, una persona que tiene tiempo que conozco y que creo que es un excelente referente en todo lo que hace. Omar Omar, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Emilio? Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias, Emilio, perdón. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer siempre para mí poder exponer, ¿no? Las experiencias o anécdotas que nos van llevando por diferentes caminos, ¿no? Claro. En esta parte de nuestra existencia. Claro, no hombre, el gusto es mío, de verdad. Muchas gracias por venir. Vi que estuviste en Ciudad de México, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Fuiste la semana pasada, ¿no? Que estuviste Sí. en el Jardín del Arte, ¿qué onda? ¿Qué Así se es. hizo por allá? Aproveché, digamos, que el puente para irme a echar relajo por allá. Bueno, no es cierto, la verdad es que sí fui a trabajar, casi no salgo mucho, pero fíjate que hace como en el 2015 más o menos, por ahí estuvimos dándole muy duro a la ilustración infantil, sobre todo, la ilustración de libros, y fuimos a una actividad justamente con una editorial con la que trabajé en ese año. Y bueno, hicimos varias actividades, ¿no? Desde lectura de libros y también hicimos ilustración en vivo, Claro. ¿no? Y convivimos con muchas personas, con el público, ¿no? Que están interesados justo en la lectura y en el arte. Claro, ¿cómo se portaron todos? La verdad, bueno, vi que es como un evento social donde van bastantes personas a recurrir y pues invitan a diferentes artistas, ¿no? Tú fuiste uno de los invitados. ¿A ti qué te correspondió hacer más o menos por allá? ¿Solamente hiciste dibujos demostrativos o arte demostrativo? ¿O te tocó dar como alguna conferencia? ¿O solamente fuiste a dar dibujos como tal? Sí, fíjate que por ser un espacio abierto, es un parque que se llama el Jardín del Arte, está en San Ángel. Sí. Es un parque muy bonito, ¿no? Yo nunca había ido, la verdad, a ese parque, pero me gustó mucho. Pues es un jardín del arte, entonces hacen muchas exposiciones al aire libre de pintura. Y la actividad se trató justamente de eso. Participé como un ilustrador interviniendo en una pieza. Es decir, la pieza no estaba pensada como tal, solo estabas pintando en el momento, pues como fuera fluyendo. Y fue muy agradable, ¿no? Convivir con todos. Entonces tenía muchos años que no convivía con los demás artistas. Y bueno, fue una experiencia agradable. Tuve dos actividades. La primera fue el día viernes. Hicimos un drink and draw con unos amigos que tienen un café. No me acuerdo ahorita de la zona. Pero la verdad es que también la pasé muy bien ahí, Claro. ¿no? Conviviendo con la bandita. Vaya, se presta mucho como Todo, para, totalmente. además de demostrar, bueno, de talentos, de convivir con otras personas, pues simplemente también para pues utilizar ese tiempo como recreativamente, ¿no? Claro. Pues yo te conocí, fíjate que en clases de dibujo, Uh-huh. la verdad es que me ahorré como que, creo que no llegamos a conectar tanto por el hecho de que yo nada más iba a dibujar y tú ibas a explicarme, Sí. Decirme, ¿sabes qué? Pues estas líneas van de esta manera, intenta sombrear de aquí para allá, el lápiz se agarra así, ¿no? Pero pues nunca tuvimos la oportunidad de platicar como tal y pues la verdad es que sí me encantaría conocer tu historia, ¿no? Una pregunta muy fácil muy sencilla es, ¿qué evento fue el que te hizo iniciarte en el arte? O sea, ¿cuál fue como tu primer acercamiento al arte, al dibujo? No sé, me encantaría escuchar eso. Sí, claro. Yo creo que fueron muchas cosas. O sea, es como imposible. Digo, porque pasan un montón de cosas que detonan eso, justamente, ¿no? Un montón de cosas. Entonces, no hay nada como que yo recuerde específicamente que diga, fue lo que me inició o lo que me motivó a dedicarme al arte, ¿no? Como todos los niños, yo dibujaba desde que que era un infante. Y bueno, después pasó ese periodo en el que hacía muchos dibujitos y me empecé a meter al fútbol. Me gusta muchísimo el fútbol. Entonces me gusta el mundial, me gusta ver las finales de los partidos. Y demás, ¿no? ¿Jugaste alguna vez en algún equipo de fútbol? Sí, un montón. Ok. De hecho, ahorita juego también un equipo aquí, ¿no? Ok. Llanero siempre, pero bueno, siempre me gusta divertirme. Y dejé mucho tiempo pues realmente no sabía si era bueno o no, o me quería dedicar al arte. Claro. Entonces, después de mucho tiempo, recordé que de niño me gustaba dibujar, ¿no? Y fue cuando tenía justamente 21 años, cuando casi ya iba a salir de la carrera. Estudié administración en la Universidad Veracruzana. Entonces, ya cuando iba a salir de la carrera, me di cuenta que como estas cosas, ¿no? Que pasan en la vida, que
llega un momento en el que yo siento que maduras o como que tienes esa facilidad también o le piensas menos para tomar una decisión, ¿no? Claro. Y justamente pasaron muchas situaciones personales en las que me vi envuelto y recordé que me gustaba mucho la pintura, entonces Sí. me metí a un taller Ok. de dibujo y pintura de figura humana y creo que ese fue un parteaguas, o sea, ese taller fue un parteaguas, no para de que me dedicara al arte, pero sí para que me interesara por lo menos por el dibujo. ¿No sentiste como muy difícil, por ejemplo, esa parte de adaptación de que, por ejemplo, llegas tú a una actividad que muchas personas hacen ya de tiempo y tú recientemente empiezas a hacer? O sea, ya tenías la práctica, sin embargo, pues creo que con el tiempo pues te oxidas, ¿no? Tienes, o sea, como careces o tienes que volver a agarrar esa habilidad, ¿no? ¿No sentiste que fue como difícil para ti retomar la Sí, habilidad al sí, claro, principio? fue muy complicado, ¿no? Porque yo no venía de nada, o sea, no tenía ninguna experiencia ni práctica, ¿no? Tal vez tuviera la habilidad, pero cuando tienes habilidad hay que pulirla. O Claro. sea, es como cuando te encuentras, tal vez es muy genérico, ¿no? De la comparación, la analogía, pero los diamantes cuando lo encuentras, digamos, enterrado o alguna pieza arqueológica, pues sabes que es algo, ¿no? Que tiene una forma, pero no sabes qué es hasta que la empiezas a pulir, ya al final ves como el resultado, ¿no? Claro. Entonces lo mismo pasa con esto, o sea, puedes tener la habilidad, puede estar muy encerrada, ¿no? Puede estar muy escondida por ahí, pero si no la practicas no quiere decir nada tampoco, Oye, ¿no? ¿y qué te decía, por ejemplo, tu familia, no? O sea, yo entiendo que, pues tú estás estudiando, por ejemplo, ahorita estás estudiando administración Ujú. y de pequeño dibujabas y de la nada, pues, no sé, supongo que en ese entonces vivías con tus padres y tus papás pensaban que te ibas a dedicar o con quien fuera que vivieras y tú te dedicabas a, pues, a estudiar y ellos creían que tú te ibas a dedicar, ¿no? A algo relativo a la administración y de la nada, oye, pa, pues, o oye, tía, abuelo, mamá, con quien fuera, inclusive con tu círculo cercano, Ujú. que escuchen salir de tu boca que no vas a ejercer tan como administrador, sino que vas a dedicarte al arte, ¿no? ¿Qué representó eso para esas personas, ¿no? Cómo lo vieron o qué representó para ti salir, o sea, sacar como que esa parte de ti a relucir, saber que tú te quieres dedicar a eso. Ujú. Pues fíjate que también siempre he sido muy rebelde desde chico. Obviamente siempre es una rebeldía, pero digamos que medida, ¿no? Porque cuando eres joven, cuando eres, sobre todo adolescente, siempre necesitas el apoyo de tus papás o como del núcleo familiar, ¿no? Del seno. Claro. Entonces, fue, digamos que raro, porque cuando yo estaba aquí ya vivía solo. O sea, realmente yo no soy de aquí del puerto de Veracruz, soy de la zona de los Tuxtlas. Entonces me vine acá a estudiar y trabajé. Y bueno, yo creo que esa experiencia me sirvió para independizarme totalmente de mis papás. Y yo me pagué la carrera de administración. Entonces, cuando tomé la decisión, realmente sí lo pensé, pero más bien pensaba como en mi futuro, ¿no? O Sí, sea, claro. como estas ideas que tenemos, que nos inculcan desde muy niños a la competencia, Sí. a que tienes que estudiar para tener un buen trabajo Claro. y luego cuando tengas un buen trabajo te compras una buena casa, te casas y tienes hijos y te compras un Sí. carro y luego tienes perros y luego Como que te dan un un montón de cosas. plan, Claro, que te sí, dan un sí, plan no, que quieres que sí, siga, ¿no? así es, y tampoco uno puede juzgar a otras personas porque hagan eso, ¿no? O sea, de mi generación muchos hacen eso y está bien, ¿no? Cada quien decide al fin de cuentas cómo quiere vivir su vida. Entonces, pues más bien fue complicado por eso, ¿no? Porque yo pensaba justamente en cómo vivir de lo que amaba, Sí, ¿no? De claro. la pintura. Y bueno, pero es como cuando tienes un hijo, ¿no? O sea, cuando eres chico y tienes un hijo y sí te da miedo, ¿no? Porque también tengo una hija, entonces... am, el problema es cuando ya o sea, cuando te cae el problema, no hay forma como de decir, bueno, lo voy a solucionar de esta manera, ¿no? Porque puedes tener mil estrategias, pero realmente el problema real es cuando ya lo estás viviendo. Claro. Entonces esa presión te va haciendo a que busques opciones. Sí, es cuando ya llegas al Ajá, río, es te como cuando tienes te que cae una bomba. quitar. Obviamente te cae una bomba y no la vas a tener ahí hasta que explote. Vas a decir, lo voy a aventar de aquel lado para salvarme, ¿no? Sí, cuando. Entonces, con la pintura pasa eso. O sea, mucha gente le tiene miedo a estudiar A dar el. pintura, Sí. pero porque también siento que la ven de una forma muy romántica, ¿no? Como eso de ser artista, bohemio y demás, adjetivos que le puedo agregar. Am, Tiendo que sienten más bien a romantizar eso, pero a través de una vida bohemia, ¿no? De vivir
precariamente, de drogarte, Sí, de los claro. vicios, de todo y demás cosas, ¿no? Como que te encasillan como que en un estereotipo Es un estereotipo, Sí, ajá, sí, es un claro. estereotipo, pero que nunca ha funcionado. O sea, yo creo que más bien los artistas de antes tienen como ese estereotipo, pero es como una forma para vender también, ¿no? Yo creo que hoy en día, sobre todo si no tienes como el apoyo financiero de, digamos, de gente que justamente funja como eso, es muy complicado. Entonces tú tienes que ver la forma de disciplinarte, ¿no? Entonces se puede vivir del arte, pero tú tienes que generar las condiciones y Claro. bueno, más bien las opciones. Las condiciones las genera el público, pero tú tienes que generar las condiciones para, perdón, las opciones para que puedas vivir de esto, ¿no? Dando clases, vendiendo. ¿Sentiste como alguna, alguna como que condición de competencia menor o diferente, como una desventaja competitiva en cuanto a que tú no estudiaste arte y tú estudiaste administración? Por ejemplo, hay personas que estudian arte, entonces ellos se meten a estudiar arte y pues llevan diferentes cursos que van alrededor o que giran en torno a lo que podría ser una persona que es especialista en el arte, en cualquier tipo de dibujo, ya sea, no sé, de verdad es que desconozco muchos estilos, pero no sé, anime, lo que Ujú. sería tu estilo, que es un poco más como folclórico mexicano. Yo veo que es como un estilo muy colorido, no es un Ujú. estilo tan no es un estilo tan detallado. Sin embargo, yo considero, o al menos de lo que he percibido, es que tu estilo de dibujo es muy vivo, ¿no? Entonces todas estas personas pues llevan alrededor, llevan un plan de estudios o llevan como una preparación académica práctica para poder definir lo que es un artista completo. Entonces cuando ellos salen, ellos ya llevan, pues no sé, 6 horas diarias de preparación artística, ¿no? Y sin embargo tú estudiabas administración, que es un giro que no tiene nada que ver quizás con con tu preparación, con tu preparación artística, y después tienes que, pues quizás buscar tú por tu cuenta, ¿no? Cómo te preparas, cómo te capacitas, cómo lo haces, ¿no? Entonces, ¿tú sentiste algún tipo de, como que de desventaja artística en cuanto a otras personas que hayan estudiado algo relativo a al arte? Ujú. Pues como, digamos, como desventaja, no. Yo sí siempre lo vi al principio, pero como una comparación, ¿no? Es inevitable, por ejemplo, no compararte, ¿no? Incluso hoy en día que están en auge las redes sociales y que todo es muy fácil obtener mucha información, ¿no? Muchísima, y a mí me sorprende cada vez más compararte. O sea, eso sí está, digamos, creo que eso sí lo pasé en compararse, pero como una desventaja en cuanto a que alguien estudie arte y alguien no, y vayan por el mismo camino, no siento que haya desventaja. Creo que más bien hay una preparación teórica, ¿no? Claro, Una preparación teórica, pero que está dirigida, es decir, a través de maestros, a través de gente que ya tiene más experiencia que tú como estudiante, ¿no? Digamos, puede orientarte sobre ciertos temas, ¿no? Igual que claro. cualquier otra carrera, ¿no? Entonces, cuando tú la llevas por la libre, Sí, cuesta un poquito más trabajo, pero más bien con respecto al tiempo. O sí, sea, esa información que te la dan ya digerida, tú la empiezas a absorber después de mucho tiempo, después de varios años más de investigación, ¿no? Porque yo creo que en la universidad llevas, pues obviamente, ¿no? Como en cualquier carrera, llevas una temática, llevas bibliografías y demás. Entonces, cuando, imagínate alguien que quiera ser contador y que se instruya empíricamente, ¿no? claro, Empíricamente hablando, pero es muy por decir complicado, algo, ¿no? ¿no? Sí, Pero obviamente tiene que estudiar en libros. Entonces le va a costar mucho más trabajo, pero en cuestión de tiempo, porque no vas a saber qué fuentes consultar, por ejemplo, ¿no? Entonces en esto creo que sí hay una, más bien al principio una comparación, después ya no, porque el conocimiento nos puede llegar de diferentes maneras. También creo que debemos dejar de lado un poco esto de que la academia lo resuelve todo en cuestión de sí, claro, conocimientos, ajá, porque también las experiencias te generan conocimiento, ¿no? Cuando te dedicas al arte, la misma paleta de colores, las mismas imágenes que produces, todo eso va con respecto a tus experiencias de vida. claro. Y obviamente te va a ayudar muchísimo, ¿no? Todo lo que consumas en información, digamos, auditiva y visual e intelectualmente hablando, ¿no? Sí, claro. Y creo que eso es muy importante como artista, ¿no? Yo creo que si no investigas o no estudias,
Estudias, para mí me refiero a, por ejemplo, a mí me interesa mucho la ciencia y me interesa, no sé, por ejemplo, la física cuántica, me interesa la biología, me interesa mucho la prehistoria, la historia, Claro. todo un montón de temas que me interesan, entonces los investigo y justamente jamás voy a hablar de eso en una ponencia, ¿no? Contra un público que se dedica a la Sí, ciencia, claro. pero más bien ahí me sirve para entender un poco como el entorno, ¿no? Sí, Y claro. creo que es importante porque puedes reflejarlo o no en una pieza, pero el hecho de que tú te nutres de esa información, pues te da más opciones para crear, ¿no? No, Tienes todo claro. un abanico de posibilidades. Sí, yo fíjate que no hablo mucho con, o sea, respecto a diferentes temas que se traten de, que no sean de mi competencia, ¿no? O sea, yo me preparo como comunicador y, por ejemplo, algo muy importante que tú decías era que, pues no necesitas, bueno, yo tampoco, yo soy firme creyente de que no necesitas ir a la escuela o que la escuela te resuelve todo. Yo creo que te da unas bases muy importantes, pero cuando me refiero a que no necesitas ir, es que probablemente hoy en día hemos avanzado tanto o se han facilitado tanto las cosas que probablemente ya puedes encontrar cualquier tipo de conocimiento al alcance de tu casa, de tu celular, de tu computadora. Entonces, por ejemplo, yo estudio ciencias de la comunicación y es algo que tiene que ver quizás todo con lo que hago, que es mi proyecto de mi podcast. Sin embargo, no me han enseñado cosas de podcast, ¿no? Y las técnicas de locución, la dicción, todas esas mañas o esas cosas que van envueltas o tienen que ver con el podcast, o que tienen que ver con la comunicación, pues las he aprendido yo por mi cuenta, en tutoriales, cómo mejorar la ganancia de audio, las voces, la dicción, switchear cámaras, cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que sí, también parto mucho contigo de la idea de que quizás ya no puedes, ya no es tan necesario, por ejemplo, acudir académicamente a algún lugar o a alguna institución para que puedas aprender a hacer las cosas, ¿no? Como, entonces, pues fue algo que a ti te sirvió bastante, ¿no? Bueno, ya no sentiste por ese lado como que esa comparación fue para ti como algo, nada más como quizás un poco, que reflejara un poco más un espíritu competitivo para ti, ¿no? En eso de decir, bueno, yo no me preparé académicamente como estos cuates, pero pues yo tengo mucha práctica, o sea, yo me nutro de otras personas, yo me nutro de todas las cosas que veo que puedo reflejar en algunas pinturas, ¿no? ¿Cómo es para ti tu proceso de creación de una escultura? Tuviste una exposición que se llama El viento en la oscuridad. Ujú. Fue hace, tengo entendido, un par de años. Fue hace un par de años. ¿Y qué querías promover? O sea, ¿qué querías mostrar ahí además de tu arte? O sea, ¿cuál era el concepto de esa exposición? Ujú. Bueno, hablando del proceso creativo, realmente no hay, creo que no hay una fórmula, bueno, no hay un proceso, ¿no? Digamos, establecido para todas las obras, ¿no? Los procesos creativos pueden ser diferentes cada día, ¿no? Incluso, realmente, yo no sé cómo es mi proceso creativo, pero lo que sí te puedo decir es que me paso muchas horas viendo películas, ¿no? Y Ok, leyendo, me gusta mucho leer y escuchando música, ¿no? Y sí trabajo, pero cuando trabajo estoy 100% metido, ¿no? En eso. Entonces, creo que el proceso creativo está formado por muchas cosas, por incluso ir con mis amigos a tirarte una chela, a platicar, ¿no? Ir con mi novia al cine, ¿no? o sea, ¿tú crees que O tu proceso jugar. creativo es nutrido del contexto en el cual te Sí, totalmente, desarrollas? ¿no? Claro. No puedes estar aislado de eso, ¿no? Alguien que diga, es que mi proceso creativo es quedarme, Encerrarme, encerrarme y claro. deprimirme y llorar y... Sí, O sea, puede ser válido, ¿no? Si te funciona, adelante, ¿no? sí, Pero yo creo que en la cuestión, digamos, de la creación, es bien complicado que no, o sea, quedarte como aislado, ¿no? Creo que claro. parte de la naturaleza humana es justamente eso, ¿no? La convivencia, porque a través de eso también se crean experiencias, si no, nunca va a pasar nada, si te quedas encerrado, o sea, no va a pasar nada, haz que pase, ¿no? Sal, Sí. ¿no? Entonces, pero pues eso, ¿no? Creo que ese sería mi proceso creativo, ¿no? Salir, dormir, comer y escuchar un montón de música, muchísima, leer y también ver un montón de películas, ¿no? Y salir con mis amigos, ¿no? ¿Qué música Ver fútbol. escuchas? Más o Me menos. gusta mucho el rock. El rock. Mi banda favorita es Radiohead. Pero también escucho mucha música de piano y mucha clásica, sin ser un cliché, ¿no? La verdad es que sí me gusta la música clásica y sí la disfruto, ¿no? Y el piano sobre todo, ¿no? Schubert me gusta un montón, ¿no? Por ejemplo, y además, ¿no? Pero
Creo que eso ya lo escucho cuando estoy ya pintando, ¿no? Porque a Sí, veces, pero también a veces escucho música, como para yoga, ¿no? Porque claro. siento que también eso me relaja un montón y estoy concentrado y no tengo distractores y demás. Y bueno, entonces se compone de muchas cosas el proceso Sí. creativo, ¿no? Creo que no hay una sola fórmula o un solo camino, ¿no? Hay Sí, diferentes, algo diferentes, que ¿no? me gusta que mencionabas es que cuando tú dices que pintas, bueno, cuando dibujas, dices, cuando yo pinto o plasmo mi arte es porque en el arte yo puedo reflejar lo que yo quiero ser, cualquier cosa que yo quiera que sea, ¿no? Cuando tienes tú tu proceso creativo, ¿cuál es? No voy a preguntarte tú, porque no te voy a preguntar ya sobre cómo empiezas tu creatividad, pero por Ujú. ejemplo, ¿hay algún marco de referencia que tú puedas utilizar a partir de para que tú puedas, con el cual en base a ello tú puedas, por ejemplo, plasmar una obra? Supongamos, veo que dibujas murales o pintas murales gigantes. O sea, una Ujú. cosa es pintar un cuadro y que sea normal, pero otra cosa es pintar todo el lado o toda la cara de un edificio como tú lo sueles hacer. Ujú. ¿Qué especificaciones utilizas tú, por ejemplo, para poder dibujar? ¿Te basas mucho en lo que en lo que te pidan las personas que te piden que hagas tus dibujos o tu arte? Ujú. Fíjate que aquí has tocado un tema bien importante y tengo alumnos y justamente a veces hablamos, ¿no? De cómo vender tu obra. Entonces, yo manejo mi carrera de tres formas. O sea, nadie me lo enseñó y creo que funciona, ¿no? Funciona para poder vivir del arte. Puedo hacer muchas cosas. Me considero un artista que soy multifacético porque puedo hacer expresionismo, por ejemplo, puedo hacer figurativismo también y también puedo hacer mucho realismo, ¿no? Y también puedo hacer muralismo, ¿no? Claro. Pero también puedo hacer gráfica, ¿no? Pero también puedo hacer ilustración infantil, pero también puedo hacer, por ejemplo, no sé, lo de escribir no, eso es malísimo, ¿no? Sí, Pero claro. como que todas estas manifestaciones dentro de lo que es, digamos, el arte visual, no, sí puedo, como digamos, cambiar de una, por decir, de una forma de representación a otra. ¿Has Entonces, utilizado técnicas, por ejemplo, de algún estilo intentado como adaptarlas a otro estilo de dibujo? es que creo que ahí hay una confusión Ok. No, creo que claro, me de encanta. mucha gente, ajá, es una corriente es diferente o corriente o estilo es diferente a la técnica, ¿no? Por ejemplo, una corriente podría ser el cubismo, ¿no? O el surrealismo, Ok. o el impresionismo, o creo que termina en ismo, ¿no? Sí, Esas son como las corrientes pictóricas o las corrientes del arte a través, pues eso, de la historia del arte, ¿no? Digamos, de todos los siglos. Entonces, así como el Renacimiento, luego viene el modernismo, bla, 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 ¿no? Todo. Entonces, en la cuestión, digamos, de cambiar, la técnica es diferente. O sea, la técnica de representación, no importa si haces cubismo o haces expresionismo o haces surrealismo, puedes usar diferentes técnicas de representación en claro. cualquiera de esas corrientes. Las técnicas de representación son, y hay un montón, ¿no? Pero las que puedo citar ahorita para Es no ahondar más, es grafito, grafito, acuarela, claro. carboncillo, óleo, acrílico, o sea, las más comunes, ¿no? Y Y ya por viene ejemplo, como la combinación de todas ok, después, ¿no? ¿y has intentado, por ejemplo, trasladar como alguna esencia o algún objeto esencial de alguna corriente, por ejemplo, del surrealismo al cubismo? ¿O en el proceso de transición pierde como que la esencia de lo que es la corriente principal? Ujú. Creo que esas cosas son muy interesantes. Fíjate que yo creo que también uno, al menos yo siempre estoy en una búsqueda constante de no saber qué, ¿no? Y siento que no he experimentado como eso de voy a hacer ahorita cubismo y luego voy a hacer realismo y luego voy a hacer esto y lo otro. O sea, yo solo hago lo que yo quiero hacer, ¿no? Como aplicando las técnicas, ¿no? Y nunca pienso en el resultado, solo me arriesgo, ¿no? Claro. Y tengo unas piezas que están más o menos interesantes. Bueno, para eso déjame terminar como esa parte en donde te Ah, claro. decía que, bueno, primero vamos a terminar esto. Entonces hay unas piezas que pueden funcionar como expresionismo, neoexpresionismo, Claro. ¿no? Pero hay otras piezas que pueden funcionar como surrealismo, Claro. ¿no? Surrealismo mágico, ¿no? Entonces, es muy raro todo esto, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que esa búsqueda constante
de no saber hacia dónde ir, no saber hacia dónde voy a llegar y sobre todo no saber qué hacer o qué pintar, me ha llevado por diferentes, yo le llamo, formas de experimentar. Claro. ¿No? Para mí la experimentación es súper importante. Es tirar líneas, ¿no? Porque Sí si no, yo siento que sería muy aburrido, ¿no? Claro. Como solo dedicarme a hacer, por ejemplo, cubismo, ¿no? Y aparte de que esas corrientes ya pasaron, ya no son vanguardia, tampoco es lo que busco, ¿no? No busco como identificarme en algo. Yo creo, o sea, yo siento que más bien me identifico más por el tipo de color que uso que por las imágenes en sí que resuelvo. Sí, claro. Entonces, mi carrera yo la he dividido en 3 partes, ¿no? Porque necesito vivir de esto, pues porque es un negocio también, ¿no? O sea, sí, no, y si yo voy a dedicar a esto, tengo que vivir de esto y voy a ganar dinero con esto. Sí, no, y sobre todo que no puedes encerrar o sea, probablemente en cualquier ámbito, en cualquier ámbito redituable, por ejemplo, no sé, en la música, si rapeas en inglés y en español, pues ya hay 2 mercados que puedes cubrir, ¿no? Entonces, por ejemplo, quizás si tú solamente te encierras en un estilo de dibujo, quizás te estás como autoasediando. Sí, pues te encasillas. Te encasillas y se crean vicios. No, y probablemente esos vicios te lleven a imposibilidades creativas que al momento tú de conocer otras corrientes de artísticas puedes contemplar para tus obras independientemente de que pertenezcan o no pertenezcan a una corriente artística, ¿no? Entonces es algo que sí, o sea, yo no lo había contemplado, por ejemplo, inclusive cuando se trata de un proceso creativo para escritura, que intentes contemplar o intentes conectar 2 diferentes tipos de cosas que aparentemente no tengan nada que ver y las puedas plasmar, ¿no? Entonces, eso supongo que sería lo que representa para ti tu proceso creativo en cuanto a la apertura que tienes que tener a diferentes corrientes artísticas, ¿no? Sí, claro, es como ir armando digamos, una marioneta, ¿no? O no sé, tal vez está muy mala analogía, ¿no? Pero es como si fueras armando un cuerpo con diferentes piezas de otros seres humanos, ¿no? Por ejemplo, que es algo bien macabro, ¿no? No me lo imagino, pero bueno, es lo que se me vino ahorita a la cabeza. Entonces, yo creo que vas tomando referencias, ¿no? Y yo creo que el mismo material te va como de cierta forma guiando, ¿no? En el resultado o en la forma de cómo vas integrando con otros elementos que ya tienes, por ejemplo, en un lienzo, ¿no? Claro. Entonces para mí sería como muy aburrido resolver una sola cosa en óleo, ¿no? Cuando puede haber muchas posibilidades, que puedes meterle óleo, pero puedes meterle otros materiales incluso, ¿no? Claro. Incluso hasta pedazos de papel pegados, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces ya es otra cosa, ¿no? Y todo eso forma una expresión, pero es como muy complicado poder decir, es esta corriente, ¿no? Porque no sé. O sea, hay mucha gente que solo está pintando y está haciendo cosas bien interesantes y también creo que el público o creo que el mismo tiempo es el que decide, ¿no? El que dicta en qué corriente como te terminas exacto, clasificarte. Sí, claro. ¿no? Pero en este momento de mi vida solo estoy buscando sí, no te intentas como definir. Sí, exacto. Y justo mis imágenes son, te digo, hay unas imágenes que las hago, digamos, de forma comercial. Claro. De forma comercial quiere decir que tú hagas imágenes frescas, ¿no? Que sean entendibles. No que sea bonito, pero que sean entendibles, que sean fácil de entender, ¿no? Sí, claro. Que no lleven esta carga conceptual que sea muy complicada de digerir. Es interesante para que tú puedas, digamos, tener calidad en una obra artística, ¿no? Yo siempre he sido de la idea de que entre más fácil sea de digerir la obra para cualquier público, es mejor, obviamente. Y no en el sentido de decir lo mal hecho o las cosas fáciles, o sea, de hacer. Me refiero a que entre más accesible tú puedas hacer a que las personas entiendan la obra que quieres hacer como tal, que quieres mostrar o plasmar, más impacto puedes tener porque por default vas a hacer como más clics con diferentes personas, ¿no? Por ejemplo, si dibujas un dragón, pero este dragón tiene diferentes alusiones a diferentes cosas de la cultura china o japonesa, por decirlo así, tienes que hacer que todos los objetos que estén dentro de la obra sean fáciles de entender a qué están haciendo alusión o qué representan, ¿no? Por ejemplo, si el dragón tiene una espada, bueno, esta espada representa tal, pero si tú en vez de una espada en una obra que no fuera tan fácil, tú pones como
una espada que está doblada, pero a la vez tiene como unos dígitos que ni siquiera, o sea, como unas letras, que no puedes entender, y después tiene una capa verde porque el verde es tal color que representa entonces es como que un poco más complicado para las personas. Sí, sí estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y justamente, fíjate que acabas de tocar otra vez otro punto importante. Ahí ya interviene como esta cuestión de tener una obra personal, ¿no? Claro. Una obra personal no es lo mismo que una obra comercial, ¿no? Para mí una obra personal es una pieza Ahí es o donde entras piezas tú o con una serie las partes que dices que divides tu trabajo en 3 partes, ¿no? Supongo. Ajá, es una de ellas, la obra personal, ¿no? Que difícilmente es la que puedes llegar a vender, pero para mí es la que tiene más valor porque es cuando tú le abres tu alma, ¿no? Totalmente como a tu público, ¿no? Entonces, que lo consume uno ya es otra cosa, ¿no? Claro. Pero siempre yo creo que no debes dejar de lado eso, ¿no? Digo, además también a la gente no le interesa, ¿no? Si tú dices, es que aquí yo representé mis problemas con X personas, ¿no? Pues no le interesa realmente, ¿no? Y no, pues no tiene caso, ¿no? Más bien yo creo que esas obras son para ti, por eso le llaman personales. Y creo que es donde uno se siente más cómodo, ¿no? Como se siente más libre. Y para mí son obras que van a trascender mucho más Claro. que las otras, ¿no? Esas horas, ¿has intentado venderlas como tal? ¿Tus obras personales o solamente las haces para, ahora sí que como auto disfrute, ¿no? No decir que te las tienes que comer, pero como que Sí. autocontemplación. Sí, sí he vendido algunas, ¿no? Sí me han comprado, sí, hay diferentes tipos de público también, ¿no? Diferentes tipos de clientes. Entonces, como cuando, por ejemplo, como cuando hay diferentes marcas de jabón, ¿no? Claro. Y cada cliente decide, a mí me gusta este porque huele de cierta manera, ¿no? Y tal vez otro cliente diga que ese huele mal, ¿no? Es relativo. Entonces, hay clientes para todas las obras, ¿no? Entonces, sí las vendo, pero regularmente esas son las que luego me guardo para hacer una exposición ya como, digamos, una serie que tenga ya cierta tendencia hacia un objetivo, Claro. como un tema, digamos, más profundo Por en ese sentido. ejemplo, con tu exposición del viento en la oscuridad, Sí, ¿no? fíjate que El viento en la oscuridad fue una compilación más bien, ¿no? Fue una compilación de todo lo que hago, de un poquito de ilustración, un poquito de neoexpresionismo y un poquito de gráfica. Ah, ok. Entonces, uní esas 3 cosas y justamente se llama El viento en la oscuridad porque en una de las lecturas que estaba realizando, hablaba un fragmento, ¿no? De cómo era como un poema en el que decía que a veces nosotros tenemos tanto miedo por ir sobre los senderos. Es una metáfora, ¿no? Que ir sobre los senderos y que el viento justamente hace eso, ¿no? Va por cualquier sendero sin importarle nada. Y en la noche pues peor porque tememos a la oscuridad. Claro. Entonces, por eso es como el viento en la oscuridad, es de déjate ir, no sabes a dónde vas a llegar, ¿no? Y ese es un tema que a mí me gustó muchísimo, ¿no? Ok, Por pero eso entonces, sí, claro, no, la verdad es que el poder entenderte con tu obra y más que nada que te sientas identificado con ella, pues probablemente es algo muy especial para ti, ¿no? El poder decir, ¿sabes qué? Pues estoy muy orgulloso de las cosas que has hecho. Sin embargo, esa obra, supongo, lo que es El viento en la oscuridad, no era algo como tal relacionado con tu obra personal, ¿no? O sí era... Sí, algunas piezas, ¿no? Fueron como 4 o 5 piezas que sí son de obra personal. Todas las demás eran de lo que voy haciendo, ¿no? De trabajos, digamos, por encargo, para proyectos sobre todo. Y hice un experimento también, ¿no? En donde presenté una obra Solo se me ocurrió poner mucha pintura de muchos colores y le pegué stickers de estos que venden en las tiendas de cosas de importación de China. Y como estos figuras kawaii, ¿no? De ese tipo. Entonces se veía bien interesante como la combinación de pintura con estas cosas. Y fue un experimento, ¿no? Que me salió y me gustó. Y yo creo que eso es lo más chido, ¿no? Cuando no sabes qué va a resultar y resulta que justamente eso que te gusta y te agrada, ¿cómo fue, no? Como cuando metes un gol de chilena, ¿no? Que no te lo imaginas, te avientas y lo metes y dices, chinga, no sé cómo me salió, pero salió chido, ¿no? Y se ve toda madre. O sea, al principio, ¿cómo rompiste esa barrera tú de miedo a experimentar? Porque supongo que hay muchas personas que, bueno, quizás regularmente tengan como miedo a dar ese salto porque no sabes qué vas a encontrar ahí, y no en el mal sentido, sino que puedes pensar que simplemente no hay un camino que seguir por ahí, ¿no? La comparación. Ok. Es una enfermedad que hay que erradicar para los jóvenes artistas.
porque el compararte te hace más mal que bien, ¿no? Claro. Entonces, pero comparar no significa para mí el de compararme y ya no voy a hacer nada porque me siento mal, porque no voy a llegar a un nivel, ¿no? Así. O sea, sí, pero también el compararse para mí es como este tipo de artistas que replican todo lo que está de moda en las redes sociales, ¿no? Claro. Por ejemplo, no sé, no se me ocurre el MacPato, ¿no? Cosas Sí, así, claro. que a mí se me hacen unas cosas espantosas, ¿no? Pero a mí no me gusta, hay gente que le gusta muchísimo y está bien, ¿no? Porque digo, todo es relativo, ¿no? Sí. La estética en el arte es relativa. Entonces, ¿Qué valores tú dentro de la estética o dentro de una obra de arte tienes que, dentro de tu, calificación personal, cuáles son las características que tiene que contemplar una obra, por ejemplo? No sé, punto de fuga, técnica, ¿cuáles son aquellas cosas que crees tú que tiene que tener una obra para que pueda ser considerada obra de arte? ¿O puede ser cualquier cosa o tiene que haber ciertas ujú. cosas? Ya, bueno, yo no te puedo decir que es una obra de arte, ¿no? O sea, yo no tengo el poder para decir, esto es una obra de arte. Te digo, esto lo da como el tiempo, ¿no? Sí, Creo que ese es justamente esa es la incertidumbre con la que vienen los artistas. No sabes si su obra va a trascender o no. A lo mejor está haciendo pura porquería y no lo sabes. A lo mejor yo estoy sí, haciendo puras porquerías y no lo sé, sí, ¿no? claro. Entonces, pero para mí, o sea, solo para mí, pues, yo considero una obra de arte cuando esa obra, ni siquiera me tiene que decir algo, ¿no? Cuando a mí me gusta, por ejemplo, me gusta un dibujo o un trazo que sea libre, ¿no? Que no se vea acartonado. Una pintura muy pulidita, así súper detallada, súper realista, me da por ejemplo, el hiperrealismo a mí me da mucha flojera, ¿no? Claro, Porque no sé, o sea, no me gusta, para empezar, ¿no? Me gusta la pintura muy pulida porque se me hace falsa, ¿no? Pero reconozco que tiene una técnica impecable, ¿no? Las claro. personas que se dedican a eso. Entonces, yo voy más hacia una obra en la que me envuelva como esta parte, digamos, de los colores o que la pincelada sea hasta cierto punto bastante burda, ¿no? Cargada de mucha plasta de pintura, ¿no? Tal vez Claro. que se escurra y que el dibujo sea libre, ¿no? Que tenga esta carga expresiva muy marcada. Entonces, para Claro. mí, y que vaya dirigida por ejemplo, sobre un tema, ¿no? Sí, o sea, el Este, acento ahora sí que es muy importante, ¿no? Sobre qué estás acentuando tu obra, sobre qué, a qué está apuntando Sí, tu sí, obra a claro. reflejar. E incluso, o sea, no todo puede ser también, para mí, digamos, aunque tenga estas características, también no puede ser, para mí una obra de arte, ¿no? Es que también tiene que ver con muchas cosas personales, o sea, desde mi experiencia, tal vez me conecte más con una obra que con otra, ¿no? Aunque sea del mismo autor. Entonces, es algo muy raro, ¿no? Es algo te digo, personal, en la que, me gusta esta pieza, ¿no? Me gusta mucho porque por los colores, no tiene que nada que ver, por ejemplo, el punto de fuga o la proporción y demás, sino es más bien como un tipo de imagen que a ti te gusta, ¿no? Claro. Por ejemplo, te gusta el cómic y ves en una exposición un dibujo de un Batman, por ejemplo, y una pintura, ¿no? De un Batman, y ves de otro lado unas manzanas, por decir algo, en un bodegón, pues obviamente te va a llamar más la atención algo que te gusta, con lo que tú más te Sí, claro, te identificas, vas a ¿no? sentir más Entonces, inclinada. yo creo que es así, ¿no? Y ya más adelante, pues tiene que ver como también, el arte también está viciado, ¿no? Creo que también tiene que ver con un poco, cuando se vuelve ya un producto, el arte, ¿no? Cuando solo es el vender por vender. Y creo que ya ahí entra en juego más bien la oferta y la demanda, ¿no? Ya son cuestiones mercantiles, que bueno, yo eso no entiendo mucho, pero pues sí pasa, Sí, que ¿no? quizás la redituabilidad de la obra de arte puede influir mucho en su, ¿cómo decirlo? En su impacto, ¿no? O sea, si estás haciendo obras de arte que son referentes o que son derivadas de cualquier corriente social que está haciendo tendencia o siendo muy seguida, pues es Ujú. mucho más probable que cualquier obra de arte que tú hagas pues pueda venderse más fácil, ¿no? O tu nombre pueda ganarse un público. Sin embargo, no necesariamente ese público tiene que reflejar que tu talento como artista, ¿no? Porque pues, simplemente es público que está ahí por la moda, quizás Claro, del... ahorita todo es puro consumir, entonces yo estoy en contra de estas cosas, ¿no? O sea, en el cuestión del arte, por ejemplo, yo no me veo haciendo pues ese tipo de imágenes que te digo, ¿no?
no me gusta, se me hacen unas cosas grotescas. Entonces, lo que sí te puedo decir es que tampoco puedes juzgar a la gente porque le Claro. guste eso, ¿no? Cada No, quien claro. tiene sus gustos definidos y si es tu dinero, puedes hacer con él lo que tú quieras, ¿no? Pero estoy hablando desde el punto de vista personal, de que a mí yo no compraría algo así, por ejemplo. Y pues te digo, lo que complica mucho es el compararse, ¿no? Y también siento que hay esta, digamos, esta preocupación de cuando inicias en la pintura, el de querer tener un estilo, Sí, ¿no? claro. Cuando el estilo te lo va dando El tiempo, la propia experiencia, claro. y a veces ni es necesario que lo busques, ¿no? Solito llega y ni te das cuenta, ¿no? Sí. Entonces, cuando ya te empiezan a identificar, tal vez puedes marcar un estilo o tal vez solo es como ciertos tipos de imágenes que manejas y ya, ¿no? Pero no es tan importante, o sea, obsesionarse tanto con encontrar un estilo, ¿no? Sí, Yo creo que está chido que vayas experimentando con con todos los sí, materiales, hasta ¿cómo, hacer escultura, por ejemplo. cómo alientas a un chavo a que rompa como que, por ejemplo, esa barrera de para animarse a experimentar? Ya no hablando, por ejemplo, en términos competitivos y comparativos con otra persona, de decir, ¿sabes qué? Yo veo o contrasto mi obra con la tuya y veo que la mía o la tuya está más padre, ¿no? O sea, simplemente en el ámbito de decir, ¿sabes qué? Quizás ya dominé esta técnica o esta corriente, porque es muy probable, o yo creo que es muy difícil que tú llegues a dominar una corriente como tal. O sea, siempre hay nuevos retos, siempre hay como que algunas otras cosas en las cuales te puedes desempeñar independientemente de que sea la misma corriente o no, hablando de la misma, ¿no? Pero cómo tú puedes alientar a otra persona a que experimente. ¿Por qué? Porque muchas veces creo que se da el hecho de que varios artistas tienen la idea de que quieren inventar un nuevo estilo o algo así, pero realmente no saben si... Es como si fuera el departamento experimental de cualquier empresa, ¿no? O sea, yo invierto 1,000 pesos en desarrollar un nuevo estilo o un motor de 20 cilindros, ¿no? Por decirlo así, que sería lo mismo. Yo estoy invirtiéndole tiempo a desarrollar una nueva corriente de arte, ¿no? Entonces, ¿cómo rompes tú en los demás o en ti ese miedo a decir, ¿sabes qué? No sé si estoy perdiendo el tiempo realmente en dibujando, pero me quiero animar a dibujar o a experimentar para ver cuáles son las cosas que yo puedo lograr hacer, independientemente de que descubra algo a largo plazo o no. Claro, sí entiendo. Ahorita ya se ha estado inventado, ¿no? Yo creo que ya no puedes inventar nada. Sí, claro. Y aparte, yo creo que antes era mucho más fácil porque no estaba esta globalización, ¿no? No había, la comunicación no era tan, digamos, tan rápida, ¿no? O sea, ahorita haces algo y ya se consumió en 2 minutos, 3 minutos y ya está, Menos, ¿no? claro. Entonces, es complicado ese punto, ¿no? Yo cuando un alumno entra conmigo, como maestro te puedo decir que sí soy una persona que se preocupa porque el alumno aprenda la técnica, o sea, que aprenda todas las técnicas y que la aprenda bien, ¿no? Que la aprenda bien. ¿Por qué? Porque esto le va a servir para la experimentación. Entonces, siempre les pongo ejercicios de copiar a maestros, sobre todo mexicanos, ¿no? Como Saturnino Herrán o Siqueiros, Orozco y demás, ¿no? Que ya están demasiado nombrados. Pero bueno, entonces, pero más bien copiar como la forma en que hacían, por ejemplo, las encarnaciones, ¿no? Ok. De la piel, de los colores de la piel. Entonces esa forma de pintar me gusta muchísimo y es lo que yo siempre pido a mis alumnos que traten de dominar, ¿no? El Sí. uso correcto de la técnica. Bueno, no correcto, perdón. El uso, digamos, más cercano Cercano, al claro. realismo que se pueda lograr, ¿no? Porque Sí, el uso claro. no hay un uso correcto. O sea, Sí. todos usan, digamos que el Sí. orden de los factores no altera el producto, ¿no? No, y Mientras salga probablemente... bien, está No, bien. No importa cómo emplees. y probablemente pueda ser cualquier corriente, pero siempre va a llevar como que un pedazo de ti, esa corriente, Claro, ¿no? claro, así es. Y entonces, cuando ya pasas ese proceso y realmente dices, chinga, ¿y ahora cómo experimento, no? ¿Qué hago? O sea, ¿ahora qué pinto? Sí, ¿Cuál es qué es lo que quiero pintar? Y es un problema muy complicado, ¿no? De resolver. No, nunca sabes qué pintar. claro. Incluso yo tampoco luego no sé qué pintar, ¿no? Sí. Entonces, Puedes basar pero tu... lo que sí le Sí, puedo dar como estos tips es que siempre los obligo a que imaginen cosas, sí. ¿no? A través de la lectura Yo, o yo, a través de la música. sí. Entonces,
cuando tú dejas de buscar referencias en internet, ¿no? De cómo es un pájaro, voy a pintar este pájaro, pero lo que estás haciendo es copiando, es replicarlo. Y entonces eso se vuelve un círculo vicioso para un creador, ¿no? Porque un creador justamente no es eso, no es alguien que copia algo que ya está hecho, ¿no? Sí. Es como si yo dijera, voy a hacer un montón de dibujos de Harry Potter, acuarelas de Star Wars, ¿no? De los personajes de Star Wars, y ya, entonces la gente empieza a llamarte artista. O bueno, si eres un artista que puede replicar cosas, ¿no? Pero no puedes ser un creador. Un creador es una persona que crea algo, ¿no? Justamente eso, de nada, ¿no? De su propia experiencia. Claro. Entonces, cuando tú te enfrentas a un lienzo en blanco, sin ninguna referencia, ¿no? Y decir, voy a pintar un pájaro, un ave, pero no voy a ver cómo es un ave. Claro. Yo lo voy a imaginar a través de una lectura, a través de una canción. Y no necesariamente tiene que ser el ave, ¿no? Puedes hacer otras cosas como los propios colores, y puedes usar una metáfora de lo que es un ave. No, claro. Entonces ya ahí es cuando empieza la creación, pero creo que la tienes que obligar a través de la imaginación. No, y claro. Y es un buen ejercicio para empezar. No, y probablemente te das cuenta después de que te vuelves creador que estás con un tope muy importante que es crear. O sea, tú lo acabas de decir, no es replicar. Por ejemplo, te das cuenta a lo largo del tiempo que pues simplemente ya no estás quizás tanto haciendo obra propia, ya probablemente hay muchos sesgos tuyos que se están inclinando hacia la obra o a cosas que ya has experimentado, que ya tienes antes o que ya han alimentado tu imaginación, ¿no? O sea, yo vi por ejemplo una entrevista que le hacen a Mora, que es un artista que dice que él no tiene Spotify, que él no escucha música porque quiere que lo que se haga en cuanto a música sea solamente suyo, no quiere tener ningún sesgo, ninguna referencia previa que tenga como que cierta influencia dentro de su obra, ¿no? Además de hacer esto, tú como artista, una vez que empiezas a crear cosas, tú dibujas murales muy, muy grandes. Y algo que me interesa de verdad es cómo lidias con la paciencia, cómo es el proceso completo de dibujar un mural o de pintar un mural tan grande como los que tú haces. ¿Por qué? Porque primero tienes que tener como que un sketch o un boceto. Primero, ¿cómo haces ese boceto? Porque es algo demasiado grande como para hacerlo en un simple papel. Y después, ¿cómo utilizas como que tus sentidos o cómo utilizas tu experiencia para poder darle forma a la obra? Ajá. Pues mira, sí es complicado, pero es como todo. O sea, es como cuando estás aprendiendo a manejar, ¿no? Obviamente aprendes a manejar y siempre vas con miedo. Y no quiere decir que luego no lo tengas, ¿no? En cualquier momento puedes chocar, ¿no? Y te puedes dar un madrazo, ¿no? Entonces pintar murales también es complejo, pero más bien es complejo desde el punto de vista de un esfuerzo físico, ¿no? E intelectual también. Claro. ¿No? O sea, porque te cansas un montón, te agotas. Entonces, ¿pero por qué? Por la dimensión también de la pared, ¿no? Porque es estar trepados en andamios y cansa mucho subir y bajar durante todo el día, ¿no? Muchas veces en el día. Entonces, si hago un boceto previo y lo hago en papel y justamente aplico el conocimiento, ¿no? A través de estar investigando, por ejemplo, ejercicios de composición. O sea, porque todos pueden pintar un mural, ¿no? También todos pueden hacer un cuadro, pero también hay que tener como digamos, este ojo para hacer una buena composición. O sea, la composición no solo significa que te tenga un espacio enorme y lo tenga que cubrir a fuerza todo, ¿no? Sino más bien que todo se vea armonioso y que haya cosas que son importantes y luego vienen las cosas que son, digamos, en segundo plano y demás, claro, ¿no? En importancia, no en perspectiva, sino en importancia, ¿no? Claro. Los colores también tienen que ver, ¿no? Con esa distribución, con la armonía en un digamos, en un espacio físico. Entonces, sí hago un boceto previo, pero lo que hago es que cuadriculo. O sea, si es grande, lo cuadriculo. Si ya es monumental el espacio, lo que hago es que le tomo una foto al edificio que voy a pintar y encimo en digital de dónde, cómo va a quedar la imagen, ¿no? Entonces, claro, de esa forma, y ya llego al edificio y marco los puntos porque me guío por ventanas, por puertas o por manchas mismas que estén en la pared, ¿no? Claro. No sé si has visto que cuando pinten murales a otros le ponen un montón de cosillas, ¿no? Wow, letras y con números. Fíjate que no me pasó. Funciona para eso, o sea, tú tomas la foto del espacio como está, y luego dices en la ventana y dices, este va de acá con este punto a este, y así empiezas a unir, es muy fácil.
¿no? Y, Realmente. y empiezas Pero a decir, necesitas práctica. y empiezas a ¿no? decir como la ventana del segundo piso, de la tercera ventana de la izquierda a la derecha, va la cola de no sé qué. Exacto. Ok. Y así te vas guiando, ¿no? Porque en esa magnitud ya es muy complicado cuadricular, ¿no? Sí. O sea, puedes cuadricular cosas más chicas, pero ya algo muy grande no, ¿no? Y si vas empezando a hacer murales, pues también usa la tecnología, ¿no? Proyecta, eso no pasa nada, no te hace un tramposo ni nada, ¿no? Tú sí, Yo tú creo, sí te apoyas mucho, ¿no? De tecnología para... o yo más o menos. creo que 2 murales cuando empecé los proyecté, ¿no? Nada más. Claro. Fueron 2. Ya de ahí también justamente porque dije, si un día se va la luz o no hay luz donde voy a pintar, no voy a estar acostumbrado al cañón, ¿no? Claro. Entonces de esa forma empecé a adoptar las demás técnicas, ¿no? Del cuadriculado que ya sabía y la otra técnica también de los puntos y luego unirlos. Así también. Y bueno, puede ser que se usó la tecnología porque cuando es un espacio muy grande, pues ya entonces le tomo la foto y en digital, en Photoshop o en algún programa, monto el dibujo sobre la foto, ¿no? Y ya de esa forma obtengo la dimensión y ya nada más voy y trazo, ¿no? Pero es muy cansado, o sea, es No, estar claro. quebrándote la cabeza y bueno, terminas así súper agotado, ¿no? ¿Cuánto? Física e O intelectualmente. sea, no te puedo preguntar cuánto exactamente tardas porque sé que depende mucho del tamaño Sí, de es la muy pared relativo, y es muy de, relativo. Hay cosas y que de la pueden ser grandes y complejidad. te la echas de volada también, hay cosas muy chicas que te puedes llevar más tiempo que una más grande. Depende más bien como de la cantidad de detalles que Sí. tenga, ¿no? Te También toca tú como imagen. artista, te toca ya, o sea, ya tienes la oportunidad, por ejemplo, de decir, ya descartas ciertos trabajos en los cuales tú puedes decir, bueno, no tengo tanto interés en hacer esto y me voy a inclinar por trabajar con estas personas que me están ofreciendo algo mucho más importante o que represente mucho más para mí, o como tal dices, ok, estás muy abierto a trabajar con cualquier persona y no pones como que ninguna características o requisitos previos para poder trabajar con ellos. Ujú. No, fíjate que no tengo ese problema, pero sí soy como muy selectivo en cuanto a cuestión de imágenes, ¿no? Si yo siempre trato de decirle al cliente que me deje libertad creativa, Claro. porque para eso me está buscando, ¿no? Porque luego hay gente que llega y me dice, oye, ¿me puedes pintar no sé, un panda, ¿no? Sí. Bueno, no, fíjate que no, o sea, o que me puede decir, me puedes pintar un paisaje, ¿no? Y así de, no, pues es que la verdad yo no hago eso, ¿no? O sea, pero es que tú haces murales, ¿no? Y digo, sí, pero, o sea, si me estás buscando es porque, mira, yo hago ese tipo de imagen, Claro. ¿no? O sea, no soy grosero, solo le estoy diciendo que no, ese no es el tema que yo manejo, yo manejo Claro. esto y te ofrezco esto. Y los podrías ¿no? canalizar con otro artista que sí se Claro, dedica, sí, claro. digo, pero esta persona te lo puede resolver, ¿no? Entonces de esa forma también hemos ido como tejiendo redes, ¿no? De, oye, te recomiendo esto y así, ¿no? Y realmente por eso, o sea, no he pintado tantos murales, porque tampoco me gusta como hacer todo lo que sea solo por dinero, ¿no? Sí. Sí trato de ser como más consciente en ese sentido, ¿no? No es que no me guste el dinero, claro, que sí lo necesito y me gusta, ¿no? Pero también tengo como varios principios ahí, ¿no? Con Sí, respecto claro. al trabajo del mural. Oye, y vi una, una publicación tuya que me gustó mucho y que decía que te estabas sentado en un coloquio y decías aquí conversando con delincuentes. Ya, claro. Me gustó mucho que hiciste alusión o te referías a que tú utilizabas, diste una plática a jóvenes sobre cómo el arte realmente no tiene que ser catalogado como vandalismo y puede ser catalogado como una forma de expresión social. Claro. Puede ser útil. Sí. Porque, por ejemplo, yo la verdad te voy a dar mi punto de vista. A mí me gusta mucho el arte. Yo obviamente no soy un catador ni un conocedor de arte, pero cuando lo veo, pues me puedo detener a apreciar una obra, ¿no? Uh-huh. O me puedo detener a apreciar, pues, la belleza de una composición que alguien haya hecho en algún momento. Tuve la oportunidad hace casi 2 años de ir a Chicago, uh-huh, y algo que me impresionó mucho es que tú no ves paredes casi grafiteadas. O sea, sí hay paredes grafiteadas, pero son paredes un poco más escondidas en callejones y así. Las paredes que son las que están pintadas en las calles principales, en edificios, regularmente son obras muy grandes. Uh-huh. O sea, por ejemplo, vas caminando por la calle, por una ciudad en Chicago, una calle en Chicago, y te asomas a una parte como que al cielo, y ves que hay como un edificio saliendo, y de ese edificio saliendo, en una de las caras del edificio, que está hecha de ladrillos, alguien se aventó un mural padrísimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú vas como turista y solamente frecuentas esos lugares, ves que la ciudad de Chicago es muy, muy, muy colorida, ¿no? Uh-huh. Principalmente porque las partes que se quieren ver, o se utiliza mucho el arte como para decorar o como para adornar la ciudad.
Entonces, me encantaría a mí que me contaras cómo fue o qué cosas a grandes rasgos fueron las que mencionaste tú en ese conversatorio sobre el arte como un medio de expresión social. Como medio de delincuencia. No, fíjate que suelo ser muy sarcástico, ¿no? Luego en las redes, Sí, ¿no? claro. Y pero bueno, justamente está chido porque yo siempre lo veo como máscaras, ¿no? Puede ser muchas cosas, incluso con tu propia obra, ¿no? Cuando pintas, puede ser muchas cosas también, ¿no? Yo lo veo siempre como máscaras. A mí me gustan mucho las máscaras, ¿no? Me gusta tener una postura como relajada, pero ya cuando se trata de algo serio, pues sí, también no me pongo Sí, serio, claro. ¿no? Entonces, fíjate que también estamos como influenciados por estos estereotipos, ¿no? Que están muy, muy arraigados en nuestra cultura, ¿no? Claro. El de tachar a alguien de cierta forma por su apariencia, ¿no? Sí. Creo que eso tenemos que romperlo totalmente, ¿no? Porque nos creamos en diferentes contextos sociales, ¿no? Entonces, la gente tiene muy en la cabeza que, por ejemplo, el graffiti es gente que se dedica al vandalismo, ¿no? Que son vándalos, ¿no? Claro. Y solo lo relaciona con el aerosol, ¿no? Ok. Cuando en realidad la palabra graffiti viene de grafos, ¿no? Entonces... ¿Qué significa grafos? Bueno, grafos significa... En la antigua Roma, por ejemplo, ya existían estas como letreros, digamos como rótulos, ¿no? Que existen en las paredes que escarbaban. Esos eran grafos, ¿no? Eran considerados de esa manera. Entonces de ahí viene como todo ese término de grafiti, de una intervención en una pared, ¿no? Entonces la gente lo asocia con el vandalismo, pero realmente un rótulo puede ser también un grafiti, ¿no? Es una forma de expresión en una pared. Sí, ¿no? claro. O sea, es diferente, por ejemplo, al muralismo, porque el muralismo ya se compone más de, digamos, como de más elementos. Elementos y más elaborados probablemente, sí, ¿no? más elaborados, que llevan más tiempo, pero a fin de cuentas es una intervención también en la Claro, pared, ¿no? claro. O sea, y ya también aquí viene otra parte que es importante que hay que explicar, el arte urbano, ¿no? Sí. El arte urbano la gente lo relaciona solo con el graffiti. Claro, sí. Y el arte urbano es cualquier expresión que tú puedes realizar en la calle, ¿no? Sí, En la vía pública. Pero ¿no crees que, por ejemplo, el graffiti o el concepto o el término graffiti ya como que caído mucho socialmente en esta concepción de solamente esas letras como muy redondas, muy bombudas? Sí. O sea, no piensas que ha caído mucho como en esa concepción y ya por ende cuando mencionan graffiti que es aerosol, casi, pues bueno, no, o sea, regularmente creo que se compone o se utiliza aerosol como material principal para elaborarlo. ¿No crees que cuando alguien dice graffiti ya como que enseguida piensa que literalmente es o que literalmente solamente son estas letras y ya no lo contemplan como si pudiera ser un muralismo completo? Yo creo que el graffiti forma parte de las expresiones urbanas, ¿no? Del arte urbano. Así como los stickers, por ejemplo, si tú te paras en la calle y haces un performance o, bueno, un baile, una manifestación con tu cuerpo, también es considerado arte urbano, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que el graffiti tienen unas, más bien creo que se refiere a una comunidad, ¿no? Okay. En la que tú puedes hacer, digamos, un grupo de personas en la que puedes abordar ciertas, no sé, cierto tema en algún punto en la ciudad, ¿no? Pero ahí te va otra cosa que se me hace también contradictoria, ¿no? He escuchado también de los propios, gente que se dedica al graffiti, que cuando tú ya lo haces legalmente, es decir, pides una barda, ¿no? Ya ahí pierde su digamos, esta... noción de utilizar el arte como un medio de expresión. Porque no, más bien de considerarlo graffiti. Ok. ¿No? Ya pierde ese sentido, porque según ellos el graffiti debe ser ilegal. O sea, tú ¿en serio? puedes pintarlo. Okay. Por eso es que yo creo que ahí viene como esta confusión, porque, por ejemplo, las cosas más rápidas para hacer, lo que he preguntado, son las bombas, ¿no? Que te la avientas, tienes que aventártelas en minutos, ¿no? Incluso en segundos, no en segundos, pero sí en minutos, ¿no? Y no pasarte 1 o 2 horas pintando, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que la velocidad con la que te permite el tiempo que tienes para hacer, no puedes, imagínate que pintaras un retrato, ¿no? Una cabeza enorme con aerosol, no te daría tiempo en minutos, claro. Tienes que llevarte días quizás, ¿no? Entonces creo que esta es la confusión que existe, ¿no? De acuerdo a lo que he leído y lo que como he investigado también, ¿no? Con otras personas. Entonces yo creo que justamente viene de ahí esa ilegalidad por la rapidez. No tienes como tiempo tampoco de estar pidiendo permiso, tienes que aventártela como va. Y creo que eso es lo que consideran grafitis, pero en realidad es como más
más allá de eso, ¿no? Es como una parte, podría decir, que es del graffiti, ¿no? Pero el graffiti ya está separado, o sea, ¿crees que ya esté separado del muralismo, por ejemplo? ¿O crees que sean lo mismo y el graffiti solamente, el graffiti es como el nombre que se utiliza por default para cualquier tipo de arte urbano? Yo creo que la gente lo utiliza como por default, ya para cualquier expresión, ¿no? De arte Claro. urbano. No, porque luego viene el street art, ¿no? El arte callejero, que justamente también es como, te digo, es que genera esa confusión, pero yo creo que tiene que ver más bien con la velocidad en la que lo puedas hacer, ¿no? Claro. Es donde cae la legalidad o la ilegalidad. Sí, claro. Porque si tienes una pared enorme y quieres hacer algo enorme, pues a lo mejor no te va a llevar unos minutos, te va a llevar días. Sí. Entonces ya puede convertirse como en street art, ¿no? Que a fin de cuentas la gente piensa que solo usas aerosol para hacer graffiti o street art, pero también puedes usar pintura vinílica, ¿no? Y ya se convierte en un street art. Entonces se convierte en arte urbano, ¿no? Entonces creo que más bien, desde mi punto de vista, creo que lo que genera confusión es la velocidad con la que los haces. Si es graffiti o no, ¿no? Pero más bien tiene que ver con la legalidad o la ilegalidad. Creo que solo es eso, ¿no? ¿Y en tu opinión personal crees que es puntualmente responsable pedir permiso legal para poder ocupar una pared? ¿O crees que sí Depende. Depende. Sí, depende, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera hacer una manifestación, ¿no? Quisiera manifestarme contra el gobierno Ahí sí y no la quisiera pides, ¿no? pintorrejear algo, pero obviamente digamos, con una obra bien pensada. O sea, no nomás ir a rayar y decir, putos priistas, ¿no? O putos, X partidos, ¿no? Claro. Ajá. O sea, eso no dice nada. Es solo estás así de, pues, güey, no estás haciendo realmente nada. Solo vas a rayar, ¿no? A vandalizar. Ahí sí, ¿no? Yo creo, ¿no? Entonces, más bien yo creo que tiene que ver esto, ¿no? De si puedes pedir permiso. Por ejemplo, si yo quiero manifestarme, ¿no? Contra el gobierno y digo, ¿me pueden prestar esta barda para hablar de lo miserables que son? Y me Pues te dicen, van a bueno, decir que date, no. date. Y obviamente me van a decir que no, pero si me dicen, bueno, va, pero no uses esto y tú vas y lo haces, creo que ahí ya pierde esa función, ¿no? De Claro. manifestación de la legalidad, ¿no? De la ilegalidad. Entonces, tiene que ver con, más bien con que seas un poco contestatario, ¿no? Y decir, yo voy a hacer esto, pero lo voy a hacer bien pensado y no voy a pedir permiso porque si no, es como si me dieran permiso para manifestarme. Claro. ¿No? Y la manifestación no tienes que pedir permiso, tienes que ir y pararte y ya está, ¿no? Sí. Entonces yo lo veo de esa forma. Sí, por ejemplo, el arte urbano como tal ya creo que se ha separado mucho del arte callejero. Pues creo que se contemplan regularmente como uno en conjunto, pero pero teóricamente ya son como disciplinas pues totalmente separadas, ¿no? Uh-huh. El arte urbano, sin embargo, algo que sí siento que pasa mucho es que, como mencionábamos anteriormente, regularmente las obras que son más fáciles de hacer son las bombas, que son, pues como ya hablamos, las letras que son muy gorditas, que ves en cualquier pared de barrio. Entonces, como son más fáciles de hacer, son las que ves regularmente en una mayor cantidad de lugares. Por lo tanto, cae mucho la bomba en la concepción de graffiti primero, y después el graffiti como tal se empieza a contemplar como vandalismo, ya que nadie pide permiso para utilizar las paredes para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces como que toda esta parte de arte urbano, toda esta parte de street art, de arte callejero, ya cae en el estereotipo de que solamente los vándalos o regularmente los vándalos lo hacen, ¿no? Entonces uh-huh. Tú llegas aquí a esta conferencia y decir, a ver, pausa, nada que ver, o sea, sí hay diferentes maneras de expresión social. Claro. Entonces, sí. Hay maneras de manifestarse, hay maneras de que no necesitas, no requieres de pedir permiso, uh-huh. Hay veces que sí requieres, sin embargo, todas convergen en un punto en común que es la manifestación, ¿no? La expresión. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Mira, yo no sé si sea fácil hacer las bombas, ¿no? Sí, yo nunca las he hecho. Porque yo creo que tiene que ver más con la práctica, ¿no? Okay. O sea, por ejemplo, no sé, si yo quisiera pintar una flor, ¿no? Y compito contra un chavo de 16 que nunca ha pintado, pero que quiere empezar, obviamente yo lo voy a hacer más rápido que él, ¿no? Porque ya tengo toda la experiencia. Entonces, y la flor es muy sencilla de hacer, ¿no? Por ejemplo, así, digamos, en un formato grande, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver más con eso, ¿no? En la cuestión de la realización del tiempo, pero
para que tú puedas realizar una bomba, por ejemplo, ya debes de tener un montón de experiencia, ¿no? De años trabajando en eso, ¿no? Claro. Trabajando y dándole, No, porque sobre todo, solamente así lo vas a sí. poder dominar y lo vas a hacer en tiempo récord, ¿no? No, y sobre todo para que la puedas hacer con una facilidad que ocupe minutos, ¿no? Sí, claro, Justamente. sí, claro. Entonces, yo creo que ahorita se está fusionando todo, ¿no? Y también he visto mucho, por ejemplo, lugares donde quieren que vayas y le pintes bombas, ¿no? Pintes como en ese estilo de graffiti la pared Claro, de algún negocio o algo así. Entonces creo que ahí ya pierde como ese sentido de ser, digamos, hasta cierto punto, hasta punk, ¿no? Porque entonces ya estás entrando al sistema también, ¿no? claro. Entonces, fíjate, está bien interesante esto, ¿no? Puede que haya dos bombas, por decir algo, un ejemplo, ¿no? Dos bombas iguales en un lugar, en una calle y otro digamos, en un McDonald's que va a haber una fiesta, queremos una temática así grafitera, ¿no? Urbana. Entonces vas y pintas igual y todo. Entonces, yo creo que ahí tiene que ver ya más bien con eso, con la legalidad, ¿no? Claro. Uno puede considerarse para mí, sí, bueno, esto es graffiti porque te cumple esas condiciones, por lo que he leído y por lo que he investigado y bla, 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 ¿no? Pero esto ya cae dentro de, te doy chance para que pintes aquí y ya se vuelve como un producto, ¿no? Sí, Decorativo. Eso claro. es a lo que quería llegar, ¿no? Justamente. Hay un montón de arte urbano, pero no todo tiene un sentido, digamos, social, ¿no? Claro. Hay cosas que van muy bien enfocadas a una problemática social y hay otras que solo son decorativas, Claro, ¿no? tú Entonces, utilizas regularmente más la técnica decorativa, bueno, te inclinas más hacia lo decorativo, ¿no? Bueno, sí, varía sí, mucho. sí, sí, porque yo estoy vendiendo un producto, ¿no? Vivo de esto y estoy vendiendo un producto y para Claro, mí no es importante como decir, voy a hacer este tipo de imagen porque quiero manifestarme en contra del gobierno, bla, bla, bla. Yo lo hago claro, a través digamos, de otro soporte, ¿no? claro. Como una pintura, ¿no? Sí, que O es ya como una gráfica, ¿no? claro, ya Que utilizas está, el sí, concepto, sí, exacto. Entonces, son dos soportes diferentes en la que uno, me está sirviendo para solventar los gastos del otro. sí, claro. Y Entonces, de esa forma voy haciendo ese tipo de intervenciones. independientemente de que sea como arte decorativo, arte que no sea necesariamente un arte que tú utilices para manifestar, obviamente puedes manifestar a través del arte cualquier cosa que pase por tu cabeza, ya sean sentimientos, emociones, puedes hacer alusión a diferentes maneras en las que tú quieres hacer que las personas se sientan, ¿no? ¿Hay alguna una línea que tú intentas no cruzar nunca cuando estás haciendo alguna obra de arte? Pues sí, lo que te digo que trato de no, bueno, no trato, realmente no lo hago, no pinto cosas o que ya estén hechas, o sea, que sean de otros autores que me digan, oye, ¿me puedes pintar esto como fulano de tal, ¿no? Como este artista, quiero que la reproduzca, que sí puedo, pero no lo hago por ética, ¿no? Y por principios y Claro. demás. Entonces esa línea nunca las cruzo, O, ¿no? Ni o cosas que tampoco... pudieran, por ejemplo, ser sensibles o que pudieran herir a algunas personas en cuanto a, por ejemplo, no sé, supongamos pasa el caso de los 43 estudiantes desaparecidos hace muchos años, Ujú. y como es un tema muy fresco, tú haces un mural en alusión o en honor a ellos. Sin embargo, este mural se podría malinterpretar o algo así. ¿Qué utilizas tú para que no se malinterpretara? O más bien, ¿qué línea intentas como tal no cruzar en cuanto a valores éticos para no querer lastimar como que a nadie, ¿no? Para no herir la susceptibilidad, ¿no? Ajá, Pues es muy fácil, ¿no? Realmente. Yo siempre he decidido digamos, participar en ciertos proyectos o no. Depende, también te digo, de mis principios. Tengo un montón de principios. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera algo de los 43, primero investigaría, porque hay gente que se avienta sin investigar. sí, Entonces, investigaría y más que hacer sobre eso, siempre me gusta usar metáforas, ¿no? Entonces, lo que yo uso son metáforas cuando he hecho estas intervenciones, ¿no? Acabo de hacer una en Jalapa, creo que el año pasado, ¿no? Que es sobre los desaparecidos, ¿no? Entonces, pues obviamente no apliqué y puse como gráficamente, ¿no? Así muy, digamos, mm, tal cual, pinté a alguna persona desaparecida, ¿no? Porque se me haría una falta de respeto, porque es un evento al que me invitaron y al que yo decidí, digamos, trabajar sobre ese tema. Entonces, yo lo veo así, ¿no? De que me estaría como yo aprovechando de una tragedia
para causar un impacto en un espacio en el que, Claro. mira, Omar es bien chido, mira, es sensible porque usó eso, cuando en realidad lo estoy haciendo por puro egocentrismo, ¿no? Claro. Entonces es para yo elevar mi, digamos, a algún nivel mi carrera, ¿no? Claro. Lo que hago es usar metáforas. Entonces cuando yo usé este tema, porque fui a hacer una intervención en una galería en Jalapa, lo que hice, sí hablé de desaparecidos, pero no puse a nadie, o sea, me puse en una posición como si estuviera hincado y maniatado pues de eso, de las manos, ¿no? Pero sin cabeza, pero en lugar de la cabeza tenía flores, Ok. o sea, unos tulipanes, que Sí, para mí creo que sí representan la la vi. muerte, Ok. ¿no? Porque en mi pueblo, cuando alguien se moría, llevaban tulipanes, entonces todas esas referencias las traigo bien marcadas y de esa forma es como yo hice mi analogía, ¿no? Como hice Súper. más bien mi metáfora, ¿no? Súper. Sobre las desapariciones. Entonces ahí ya siento que no rompes esa línea, ¿no? O sea, porque hay que pensar, por eso es bien importante estar estudiando, si te interesa algún tema, como por ejemplo, no sé, pues eso, las desapariciones, investiga sobre las desapariciones, pero no solo eso, investiga por qué se han originado, por qué, o sea, teorías de por qué se han originado, ¿no? Y también tienes que investigar sobre la historia, de cuándo se originó esto, de dónde viene y todo, y te vas a dar cuenta que vienes de muchísimas décadas atrás, ¿no? Claro. Entonces, ahí es cuando empiezas a entender un poco todo no voy a llamarle fenómeno porque es horrible, sino esta tragedia, ¿no? Que está pasando. Y probablemente la investigación ya puede como que concluir en que te brinda elementos que tú puedes incorporar dentro de la obra, ¿no? Claro, O sea, sí. suponiendo, vamos a intentar hacer como que un pequeño análisis. Tú haces tu obra de los desaparecidos, que es una persona enterrada, se ve como que la división entre la tierra, que el cuerpo está amarrado o algo así, está como en una posición como donde se ve que las extremidades están juntas y son los tulipanes. Bueno, los tulipanes de qué color son, ¿no? Y después, por ejemplo, pones el cuerpo en cierta posición porque esta posición representa tal persona y después pones como que la tierra de tal color porque la tierra donde regularmente se sucede es tierra cálida o no sé por decirlo así, ¿no? Y el cielo, bueno, es de noche porque regularmente suceden mucho de noche y está en un baldío. Entonces como que probablemente esta investigación ya te puede ayudar a juntar más elementos que tú puedes metaforizar, podría ser, o incorporar en forma de metáfora dentro de tu propia obra, ¿no? Claro, sí. Por eso es importante estarse instruyendo, Claro. no estar estudiando. Y cuando me refería a estudios, justamente me refería a eso, ¿no? Sí. No que tengas que estudiar las derivadas o integrales, ¿no? O los verbos o el predicado, cosas que realmente no interesan. O sea, si vas a escribir, pues sí, tienes que saber de todo sobre gramática, ¿no? Y redacción y demás. Pero en cuestiones, digamos, de obra, pero de pintura, yo creo que si quieres abordar un tema, si hay que investigarlo, no te lo puedes tomar a la ligera, ¿no? Claro. No hablar, por ejemplo, de narcotráfico sin investigar, ¿no? Porque, Sí, no, claro. o sea, aparte No. que sí es peligroso también, ¿no? Creo que sí es importante estar investigando todo el tiempo, ¿no? Sí, vaya, no tomarte las cosas como que a medias por el hecho de que errar en este tipo de conversaciones o este tipo de temas puede ser pues algo catastrófico o quizás puede terminar de una manera en la que tú no quieres, sobre todo porque estamos en un país donde pues sabemos cómo Sí, está la todos situación. estamos muy vulnerables, ¿no? Sí, y pues dar un nombre equivocado pues puede ser algo, un grave error o decir un nombre, pero simplemente puede ser un grave error, ¿no? Entonces, claro. investigar es muy importante. Omar, pues la verdad es que ya va 1 hora y 15 más o menos, de verdad se nos fue de volada. Me encantó pues Sentí platicar que contigo. faltaron más cosas. Sí, vamos a programar una segunda parte también porque ahora estoy intentando que el contenido sea un poco corto o no tan largo porque por lo mismo que quiero que encaje en el tiempo de las personas y que puedan consumirlo y que puedan ver la conversación completa. No sé si hay alguna cosa que quisieras añadir de mientras. Pues sí, hay algo que pudiera añadir sería que si quieres dedicarte a las artes o no, yo creo que sí es importante entender tu contexto Claro. social, ¿no? En que vives. Y si te dedicas a las artes, pues mejor, ¿no? E investigar para no seguir creando, para no seguir en el mismo círculo vicioso de generar obras a modo, ¿no? O generar obras que solo sirvan para adornar un espacio, ¿no? Claro. Siempre, claro que lo puedes hacer, ¿no? Pero también puedes, porque pues sí tienes que vivir de esto, pero también puedes generar otro tipo de obra, ¿no? Más pensada,
con más carga de información, ¿no? Claro. Y que tenga un sentido, digamos, no tan amplio, pero sí específicamente hacia cierto tema, ¿no? Por Claro. decir algo. Sí, ¿No? pues chavos, bueno, muchas gracias, Omar, de verdad lo aprecio nuevamente, pues la puerta está abierta siempre que quieras venir a participar, siempre tienes tu espacio aquí, ahora sí que bienvenido a la familia, ¿no? Perfecto. Y pues a las personas que llegaron hasta acá, la verdad, muchas gracias, es el episodio 13, saben que sin ustedes, sin el ánimo de muchas personas no se hubiera llegado hasta acá. Cuídense mucho, si no te has suscrito o no le has dado like, ve a darle like, suscríbete, me ayudarías bastante. De verdad es que el proyecto está creciendo muy bien alrededor de las personas de las que tiene que crecer. Les mando un fuerte abrazo, de verdad es algo muy valioso para mí y pues nada más. Cuídense, chicos. Hasta luego. Perfecto.